gusto nuevamente aquí saludarles en el nombre del Señor y listos aquí para compartir la bella palabra del Señor, que lo que vamos a estar compartiendo mi esposo y yo es sin quitar ni poner a la palabra. Obvio, la palabra de Dios. Voy a abrir en Apocalipsis 22, solamente 2 versículos. Fíjense, por ejemplo, al finalizar ya Dios en su profecía que le dio al hermano Juan, pues aquí nos advierte Dios acerca de no quitar ni poner. Dice aquí 18 y 19, Apocalipsis 22, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis o toda la Biblia, llámala como tú quieras. Aquí las plagas que Dios va a enviar, Dios es lo que va a hacer de quitar su parte del libro de la vida. Ahora, ¿a quién le habla Dios? Obviamente que a su pueblo, a todos aquellos que predican o que enseñan y que le quitan y que le ponen y que la mueven y que la tuercen y que la acomodan a su pensamiento contra Dios. Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Max, tu introducción, y ahorita yo voy a compartir unos versículos de cómo Dios nos amonesta de esto. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros estamos viendo, cuando estamos hablando de añadir o quitar, estamos hablando de gente que están enterados de lo que es la palabra de Dios. Uh-huh. Porque la gente del mundo, ellos ni conocen la palabra y ellos no hacen nada para moverse en cambiar nada de la palabra, porque están ignorantes, porque no tienen. Pero el problema existe en las personas que tienen conocimiento de Dios. Sí. Porque los que tienen conocimiento de Dios tienen la tendencia, yo creo que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, de ajustar y como dar más o menos la palabra a nuestro gusto y tratamos a cambiar. Y muchas veces lo que hacemos es añadimos ciertas cosas o quitamos ciertas cosas. Sí. Y ese es pecado. Claro. Ahora, para confirmar esto, la amonestación de Cristo. Aquí en Mateo 5, me encanta compartir este versículo porque aquí nos amonesta Dios con mucha claridad. Dice Dios, Cristo, que es Dios, mi Rey: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El último versículo, el siguiente, dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos se creían lo máximo. Uh-huh. Ellos se creían como Dios. Ahora, ese espíritu que estaba en ellos nunca ha dejado de existir. Siempre ha existido. Pero la J y la tilde es un punto y la letra más chiquita del alfabeto. Por eso no se le debe de quitar ni se le debe de añadir. Yo voy a compartir ahorita, después de tu pensamiento, Max, acerca de lo que todas las blasfemias que se hablan en contra de la palabra. Una de ellas, de veras que como humanos nos hierve la sangre, gritando, un predicador muy preparado, diciendo que los profetas del Antiguo Testamento, que ni tenían el Espíritu Santo, que ni habían nacido de nuevo,
yo dije, bueno, ¿cómo leen las Escrituras? Aunque la Biblia no habla de eso, dice Pedro que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y yo ahorita voy a compartir brevemente cómo los describen Pedro, Juan, Judas, cómo los describen Santiago a los falsos maestros, a los que le quitan y le añaden a esta palabra. Tú, Max. Sí, sabes, es las cosas que a veces una persona, tenemos celo de Dios, de ver cuando la palabra de Dios está predicada bien. Nosotros nos gozamos, nos alegramos, sabemos que Dios está operando, el Espíritu Santo está tocando vidas. Pero sí nos hace enojar ver personas que tratan de alterar la palabra de Dios y predicar su propia versión de lo que ellos creen que es lo que la Biblia dice, y ellos no se apoyan en las Escrituras. Ellos se apoyan en la filosofía, la lógica del mundo, y están mal. Pero sabes una cosa, es que simplemente tiene que ver con la vanidad del hombre. Correcto. El hombre es vanidoso y trata de sobrepasar lo que es de Dios. Sí, mira, bueno, no, ellos no tratan, ellos lo hacen. Fíjate aquí, ahorita yo voy a leer unos versículos, porque la palabra de Dios, si la vamos a dar, vamos a compartir los versículos de los que habla Dios. Por ejemplo, Primera de Juan 2:18, compara a los que le quitan y le ponen, los compara con el espíritu del anticristo. Oh, sí. Wow. Yes. Primera de Juan 2:18 y 19, por si tienen duda. Judas 5, eso lo voy a leer ahorita. Judas 5 al 11 los compara con los ángeles caídos, los demonios, igual que Pedro. Segunda de Pedro 2:4 también los compara con los ángeles caídos. Ahora, ustedes pueden investigar, porque ahí están hablando, todos están hablando acerca de los que tuercen la palabra de Dios, los que le quitan y los que le añaden. Segunda de Corintios, Pablo los compara con Satanás disfrazado como ángel de luz. Entonces, toda la palabra del Señor es muy clara. Y ahorita vemos con qué facilidad se tuerce. Mira, Max, por ejemplo, te decía ahorita de esta persona. Predican miles, cientos de miles de gentes, televisión y radio y todo, y ya están asegurando. Digo, somos tan ignorantes que no leemos Primera de Pedro, ahí en capítulo 1, Primera y Segunda de Pedro 1, también habla que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que ninguna profecía es de interpretación privada. La profecía es del Espíritu Santo y de todos aquellos que Dios les ha dado el llamamiento y el don de profetizar. No cualquiera puede profetizar como se oye ahorita. Y luego también se oye otra blasfemia que se oye, que tenemos el ADN de Cristo. ¿Cómo vas a tener tú y yo, nacidos en pecado, Cristo llegado del cielo? ¿Cómo vamos a tener el ADN de Cristo? Somos coherederos con Él. Él nos hace partícipes de su naturaleza divina, pero no somos divinos. Yo he escuchado y que sexo divino, matrimonio divino, son los títulos que yo oigo. ¿Qué no entienden? Que la palabra divino solo pertenece a Dios. Amén. Pero es porque no hay conocimiento y que somos divinos y que hablan unas blasfemias tremendas porque nos falta mucho conocimiento en la palabra. Tú, Max. Mira, nosotros miramos allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley, Él le dice al pueblo, con tocante de la ley, que no deben añadir ni quitar. Correcto. Sino a poner en obra lo que fue escrito. Quiere decir que la ley de Dios es completo, no está dividido, no son fragmentos de muchas cosas, sino es completo, no falta nada y tenemos que cumplir.
¿Sabes, Yoli? En griego, la palabra pecado es armatía, que significa no pegar el blanco. Muchos creen que la palabra significa quebrantar la ley. No, significa no pegar el blanco, quiere decir no llegar a la medida. Así es con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llegar a la medida de la palabra, no quitar ni poner. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Estaba hablando con una persona que es muy enterado. Me dijo que en inglés hay como 60 distintas versiones de la Biblia, diferentes versiones. Y entonces, y le dijo, en español, y dijo, más o menos es el mismo. Entonces, ¿por qué tantas versiones? Porque el hombre no está contento en estudiar lo que es los escritos más básicos y más concentrados a la verdad, sino quieren cambiar y hacer la versión más pegado a que se puede entender ellos. Y así hacen con el cambio de la palabra de Dios. Pero tantas no versiones. quieren, lo hacen. Sí. Y luego dicen, para que se entienda mejor. ¿Qué no dijo Cristo que escudriñáramos? ¿Qué no dice Juan? ¿Qué no dice Pedro? ¿Qué no dice Pablo? Que es inescrutable, son insondables. No se puede escudriñar, no se puede sondear. Todo. Por eso dijo Cristo, Juan 5:39, que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellas está la vida. Amén. Pero ahora se lee así nada más y se paran y dan unas doctrinas de demonios. Fíjate, dice en Hebreos 10:28, si tú crees que Dios quitó la ley y que ya no vale, es una blasfemia contra Dios. El que viola, Hebreos 10:28, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Wow. Sin remedio. Si tú crees que la ley, ahí donde leí Mateo 5, dijo Cristo que su palabra, la ley, no va a pasar, que primero van a pasar el cielo y la tierra. ¿Cuándo van a pasar el cielo y la tierra? En el juicio final. Apocalipsis 20:11. El cielo y la tierra van a huir, van a desaparecer de la gloriosa presencia de Dios, porque el cielo y la tierra están bien contaminados por el pecado. Pero la palabra de Dios nunca va a desaparecer. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es Cristo Jesús. Sí. Entonces, tantos horrores que se hablan, que se llega a la blasfemia. Yoli, lo que estamos viendo hoy día, y es la lógica que la gente usa en el ambiente cristiano. Quiere decir que hay ciertos textos o cierta enseñanza que dice, oh no, ese es del Antiguo Testamento. Y tratan de eliminar todo el Antiguo Testamento porque tiene que ver con la ley. No se puede quitar ni añadir. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es la palabra que nos enseña qué es exactamente la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos es la ley moral de que nosotros debemos vivir. No por ella vamos a ser justificados, sino por ella podemos saber qué manera debemos vivir y qué debemos evitar de no caer en eso. Sí, por eso dijo Cristo que Él no vino a abrogar la ley o los profetas. Él la vino a cumplir. Ahora nosotros, al estar en Cristo, cumplimos la ley. Amén. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en el que cumplió la ley, que es Jesucristo. Amén. Entonces, y vivimos esforzándonos, tomando nuestra cruz cada día. Esa es la recompensa de Dios, pueblo. Eso es lo que a Dios le agrada. Pero ¿qué es eso de que, mira, otro tema muy importante, el diezmo? ¡Ay, sangre de Cristo! Cuánta irreverencia, cuánta ignorancia, cuánto justificación. El diezmo es una deuda. Si ustedes no creen, váyanse al libro de Hebreos. Por eso acabo de leer, dice en Mateo 23, Jesucristo hablando al pueblo les dijo, cuando están dando, dice, cuando los fariseos les den la cátedra de Moisés, hagan todo lo que está en la cátedra de Moisés.
pero no hagan como hacen los fariseos. Pues, ¿qué nos pasa? Somos unos ciegos, unos ignorantes, somos unos animales irracionales para hablar. Así los cataloga Pablo y Pedro, que son como animales irracionales, y Judas, porque dice que hablan blasfemias, hablan cosas contra Dios y ni siquiera saben, ni siquiera se dan cuenta. Ahora, ¿por qué Dios los compara con los demonios? ¿Sabes por qué, Max? Porque Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. Y estos falsos están arrastrando las almas al infierno. Así es exactamente lo mismo. Estos blasfemos, y que yo te decreto, y que yo te profetizo, y que yo te declaro, y que yo esto, y que... Pueblo, instrúyete para no hablar barbaridades en contra del mismo Dios, en contra de la palabra. Se paran en un púlpito y piensan que el mundo es de ellos. No, ahí están los ángeles registrando todo lo que hablamos, no solo nuestras obras, es todo lo que hablamos, ellos lo registran. Si uno estudia este libro de Deuteronomio 4 hasta el 12 capítulo, allí Dios habla con exactitud acerca de los que viven en la tierra prometida, que tenían que diezmar, no con dinero, sino con sus ganados, tenían que apartarse. Pero dice que los que estaban fuera de la nación donde estaba la tierra prometida, ellos tenían que vender sus animales y usar ese dinero para llevarlo al templo y allí diezmar. Entonces el diezmo, dice allí en Deuteronomio, no se olvida de diezmar, y dice las reglas cómo hacerlo. Ahora, hoy en día mucha gente dice, que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. No, está en la ley. Y la ley es parte del Nuevo Testamento. Correcto. Y es la razón que nosotros debemos hacerlo. Ahora, tristemente, muchas personas en la iglesia le tratan de manipular a gente con el diezmo, y a veces a veces están pidiendo. Yo conocí a un pastor que pasaba el plato de ofrenda 3 veces en el culto. No se hace. El diezmo se da, la ofrenda se da, y eso es todo. Ya no está tratando de, como dice, con una pala a sacar el dinero de la gente. Ahorita es que el dinero es parte de los falsos maestros, ¿verdad? Que es la avaricia, que es lo que, pero es una blasfemia. Yo puedo hablar del diezmo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Ahí dice que los sacerdotes reciben los diezmos. Ahora, para los que no saben, ojalá que entendamos lo que Dios habla, no nosotros. El diezmo corresponde, lean la ley, a los sacerdotes. ¿Saben ustedes por qué? Porque el sacerdote o el pastor, que es lo mismo, el intermediario entre Dios y el pueblo, está llevando los pecados del pueblo. Váyanse ustedes ahí en Levítico, solo una, cuando mueren los hijos de Aarón, que ofrecen incienso extraño, ahí mueren. Ahí Dios da instrucciones, y Dios le dice a Moisés que el diezmo, no vamos a centrarnos en el diezmo, porque nosotros hablar de dinero no nos gusta, pero eso es parte y es un problema. Ahora, el que no diezma, déjame te digo, Malaquías dice que robas a Dios y estás condenado. No lo decimos nosotros, porque se enojan con nosotros. Enójense con el Espíritu Santo. Él es el que instruyó a los hombres, los inspiró a que escribieran eso. Pero bueno, ahorita, como te digo, estamos hablando de los falsos. Todo esto, decías tú, los que pasan la canasta y que las promesas y que 3, 4, esos son puros ladrones. Así es, esa es la realidad. ¿Sabes qué, Yoli? No solamente el diezmo era para los sacerdotes, también allí en Deuteronomio de viudas. Dice también para los levíticos, porque no tenían heredad. Ellos eran apoyados por el pueblo. Entonces, lo que quiero traer es esto, que hay mucha gente sin saber, están quitando o está poniendo de la palabra de Dios. Donde Dios amonesta, no lo haga. Cumpla, póngalo en obra, y eso es todo. Allí se acaba.
Porque lo que es la palabra de Dios es completo, está total, está totalmente inspirado. Esta Biblia que nosotros tenemos, precioso como es, ha tratado con la crítica alta que existe en el mundo. Han tratado de tratar a desprover y decir que no es inspirado de Dios. Pero fíjese que nunca han podido comprobar que la Biblia es un libro de mentiras, sino es la pura verdad. Sí, fíjate que también el diezmo, y ahorita cambiamos el tema, pero el diezmo también, ¿saben? Los que leen, escudriñan también, había un diezmo para las viudas y un diezmo para los huérfanos. Así es. Pero lo principal era para los levitas. Obvio, ahí están los sacerdotes también, que sabemos, ahorita pues ya no es el campo, ya no es la agricultura, pero ahora es el dinero. Pero si tú te estás, y sabes qué es el diezmo, tienes que dar la 10ª parte de lo que llega a ti, de toda bendición. Si son $10 es uno, si son $1,000 son 100, porque hay veces que llega la gente y ofrenda $10, $20, dices, es mi diezmo, cuando están recibiendo más. Es condenación. Pero bueno, no se trata ahorita de eso. Estamos hablando de los falsos que precisamente por el dinero se desvían, tuercen, le dan a la gente por su lado para que lleven buen dinero. Pero todo está ¿en qué? En distorsionar la palabra del Señor. Por eso esa gente van a alcanzar mayor condenación. Y esos falsos de los que acabo de describir, que Juan los compara con el espíritu del anticristo, y Pablo como Satanás disfrazado como ángel de luz, Judas y Pedro también los comparan con los falsos maestros, como animales irracionales que están perdidos. Bueno, es una situación ¿y qué es el problema? La ignorancia del pueblo. Yoli, nosotros miramos que bajo la obra de Moisés, el pueblo cumplía lo que Dios había mandado. Entonces miramos la historia de Israel y entonces miramos que existen muchas tinieblas, muchos sacerdotes, muchos reyes no cumplieron lo que la palabra de Dios. Miramos que era el reino del rey David que se pusieron en práctica todo lo que estaba ordenado de Dios. Y entonces, pero el pueblo cayó otra vez en una obra de tinieblas y no fue más tarde el reino de Josías, el joven de 8 años de edad, que encontró los libros en el templo que estaban no leídos, y cuando escuchó, se rasgó sus ropas en arrepentimiento y declaró Israel, y ese reino también empezó. Pero la mayoría del pueblo de Dios, nosotros miramos que literalmente se habían dejado las cosas de Dios. Correcto. Aún durante el tiempo de Jesús estaban cumpliendo, pero los fariseos se pegaban a la letra de la ley, que es muerte, fíjate. Sí, bueno, por eso dice Pablo, no, es que ellos invalidaron la ley por su tradición. Exacto. Por eso dice Pablo que la letra mata. ¿Cuál letra? Obvio, la palabra, si no la leemos con el Espíritu de Dios, esto te va a matar. Pero el Espíritu es el que da vida, vida. Por eso dijo el Señor que Él no nos dejaría huérfanos. Él envió su Espíritu y su Espíritu es el que nos guía. Pero sí, yo sé que el Señor, yo sé que está en contra de toda herejía, de todo lo que se habla, de todo ahorita, todo lo que se oye, cada enseñanza que se da, de veras es una aberración. No generalizo, porque hay hombres, hay mujeres de Dios que se han dedicado toda su vida a escudriñar la palabra y a dar las enseñanzas bien apegados a la palabra y con la unción del Espíritu Santo. Entonces, pero eso es lo que Dios nos advierte: no añadas, no le quites. Y fíjate, ni un puntito. Ahorita yo, por ejemplo, Max, ahorita que pues a veces, ¿verdad?, tengo la oportunidad de alguna palabra en griego o en hebreo, hay unos puntitos tan importantes y separan
una vocal de otra vocal, fíjate. Wow. Yo digo, bueno, sí, eso es como el idioma, yo no hablo, como yo no hablo griego ni hebreo, sí lo estudio, especialmente con ciertos temas, pero la cosa es que me admiro del poder de Dios y me admiro todo lo que una palabra tiene y lo que significa una palabra en griego, y en hebreo tiene muchos más significados una sola palabra. Así que si ahorita nos extendiéramos en estos herejes, en lo que Dios dice, que no quitemos, que no añadamos a la palabra del Señor, ¿por qué? Porque se tiene que dar como el Espíritu nos guía. Así es de que esa es la situación, Max. Dios es el que da la palabra. ¿Sabes una cosa que muchas veces no sabemos? Que no hay otra manera, sino literalmente se encarnó la palabra de Dios en Cristo Jesús para que nosotros no llegamos a errar y seguir otro camino, otra verdad, porque solamente hay una verdad y es Jesucristo, que es la palabra de Dios que vino y se encarnó en carne. Amén. Viene usted físico, hombre, sí. hombre físico, para dar la palabra pura, y así debemos seguirlo. Sí, fíjate que yo he escuchado tantas barbaridades. Por ejemplo, yo escuché un pastor que dijo sexo divino. Así, matrimonio divino. ¿Quién dice divino? Solo Dios. Amen. Pero son herejías que se hablan y que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que de nuestra boca salga. Mira, por ejemplo, yo sé que me equivoco en dar un número, un nombre, un versículo, yo me equivoco, pero yo me equivoco porque soy humana, no porque yo le esté quitando o añadiendo, no, para nada. Pero bueno, tenemos 1 minuto y fracción, Max, si quieres tú, antes de que oremos, compartir algo brevemente. Es importante que cada uno de nosotros, con el temor de Dios, buscamos a Dios celosamente, tratando de cumplir lo que está escrito. Eso es lo que Dios quiere. Sí, y por eso Él en Juan 5:39, Él nos dice que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Les dijo a los fariseos, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida, y ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Amén. Así que aquí no hay nada que quitarle ni que añadirle. Dios no tiene necesidad de que lo defiendas o que lo insultes. La palabra de Dios se tiene que dar bajo inspiración del Espíritu. Vamos a orar. Si tú has blasfemado, si tú te has torcido, pídele perdón a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi Dios, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Estamos completamente agradecidos. Estamos completamente, Señor, gozosos, felices de que aquí, Señor, no hay un solo error, aunque el hombre lo tuerza, Padre. Pero sabemos que Cristo es la verdad y aquí tú la dejaste escrita. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Escudriñenla y ustedes van a ver que aquí está la verdadera vida. Bendiciones, les amamos y hasta la próxima. Amén.